El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantaron el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Pues comenzamos esta 16ª semana del tiempo ordinario con la lectura del profeta Miqueas. Y el día de hoy impresiona el tono y la confianza con la que Dios se dirige a Israel. Se trata de un juicio, pero es un juicio de amor, como el de un padre con cualquiera de sus hijos, que a pesar de tantas llamadas de atención, y el hijo no da señales pues no reacciona de los consejos que le da su padre, quieren caminar por su cuenta haciendo lo que ellos dicen. Así el pueblo de Israel quieren caminar sin ninguna autoridad divina. Se olvidan del Dios que los hizo nacer de la nada, que les dio todo su amor, les dio una tierra en donde vivir, les dio unos mandamientos, una ley para su bien, y se olvidan de todo eso. Y ahora les pregunta el profeta, cuando las cosas se ponen más difíciles, ¿con qué argumentos ahora se van a presentar ante el Señor? ¿Con qué argumentos? Es como les digo, el muchacho que el papá lo está corrigiendo y ya voy a cambiar, y después hace lo mismo. ¿Y ahora qué me vas a decir? ¿No le dice papá, mamá? ¿Y ahora con qué me vas a salir? ¿Ahora qué me vas a decir? ¿Con qué te vas a justificar?
Así el pueblo de Israel. ¿Con qué argumentos te vas a presentar ante el Señor? Y no se trata de hacer actos de desagravio, sacrificios, rituales, holocaustos. Lo dirá Jesús más adelante. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué vale eso? Lo que hay que hacer es algo tan sencillo, pero para Dios tan grande, como reconocerlo a Él. Reconocer a Dios y actuar como Dios quiere. Lo que cantábamos en el Salmo de ayer, ¿sí se acuerdan? El Salmo de ayer, ¿qué decía lo que cantábamos? Era una pregunta. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos? El que procede con honradez, con lealtad, el que hace el bien al otro. Hermanas, hermanos, nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. La iglesia, tu iglesia, nuestra iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Y Jesús tuvo que enfrentar a los apóstoles en un momento de duda y de incredulidad, y les preguntó, cuando lo dejaron a Jesús y se empezó a ir uno y otro y otro, y Jesús los enfrenta y les dice, ¿también ustedes quieren dejarme? ¿También ustedes quieren darme la espalda? ¿Qué respondió Pedro? Que de ahí se hizo un canto muy bonito. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Señor, pues ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo te vamos a dar la espalda? ¿Cómo te vamos a dejar? Pues ¿a dónde vamos? ¿A dónde podemos ir? Solo tú tienes esas palabras de vida eterna. Ellos estaban convencidos. Creo que podríamos el día de hoy, con esto que nos presenta Miqueas y también con lo que los fariseos y escribas le piden a Jesús, una señal prodigiosa, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra referencia hoy del Dios de Jesús? ¿Reconocemos a ese Dios, a ese Jesús? ¿Lo reconocemos como el sentido para nuestra vida? ¿Somos conscientes de que estamos quizás un tanto perdidos y necesitados de volver a Él, de volver a su amor? Un amor constante y entregado, infinito, que nunca nos va a negar. Y creo que esta lectura de Miqueas se conecta con el Evangelio, que nos plantea un signo de Dios. Que es la de su Hijo Jesús, para creer en Él. Los fariseos y los escribas, los guardianes de la ortodoxia, estos hombres están ciegos. Igual que todos han visto los prodigios, las señales milagrosas que Jesús ha hecho, pero están cerrados. Y dice Jesús, no se les va a dar más señal que
que será la del profeta Jonás. Pues ya sabemos toda la historia de el profeta Jonás que llega a Nínive con un anuncio fuerte de que tienen que convertirse. Y habla Jesús de los 3 días y 3 noches que Jonás estuvo en el vientre de la ballena, después fue arrojado. Y así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Está hablando ya de su muerte. Está hablando de su muerte, esos 3 días, esas 3 noches que está en el sepulcro y después resucita. El día de hoy, sin duda que el desafío es reconocer en nuestro mundo un signo de la presencia salvadora del Hijo de Dios. Hermanos, hay mucha gente muy indiferente a las cosas de Dios, hay mucha gente que las cosas de Dios ya no les dicen nada mucho, y muchos de ellos son jóvenes de todas las edades, y quizás viven cerca de nosotros. ¿Cómo hacer que estas personas busquen a Dios? Yo a veces les aconsejo, enojándote con él, no te enojes, no discutas. Yo creo que la mejor manera de poder motivar a alguien, pues es con el testimonio de vida, ¿no? Con el ejemplo. Más que con palabras, como aquel que es enviado a misionar. Ánimo, ve a misionar. Si hay necesidad de hablar, abre la boca y habla, y si no, calladito. Simplemente lo que vean de nuestra vida, cómo estamos viviendo ya. Esa es una manera de evangelizar. Nos ven, nos escuchan. Creo que también nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros los cristianos, la iglesia que Cristo fundó, que Dios tanto ama, en la que habita el Espíritu Santo, ¿somos un signo de la presencia salvadora del Hijo de Dios? Aunque, pues sí, les digo, hoy en nuestra actualidad vemos un abandono del sentido de Dios. Son pues muchos los que desde el fondo de su corazón piden esta señal. Piden esta señal como los fariseos y los escribas. Y nos la piden a nosotros. A nosotros nos la piden. Podríamos decir y como San Pablo, que Cristo vive plenamente en mí, en mi vida. ¿Podría decir eso yo? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Lo podrías decir? Bueno, decirlo es fácil, pero que se note, ¿no? Que se note que es Cristo quien vive en mí. Podríamos predicar como Jonás, con el riesgo de ser perseguidos y desacreditados. Esos son los riesgos. Pues yo creo que son muchas preguntas que podríamos hacernos y que buscan, ante todo, que tomemos conciencia de nuestra fe comprometida en el Dios que nos salva con su muerte y resurrección. Que acudamos a Él en la oración más que pidiendo, poniéndonos a su disposición para amar con su mismo amor a nuestros hermanos que viven cerca de nosotros. Porque a veces nos acercamos a Dios para pedirle. Más bien que nos presentemos, aquí estoy dispuesto a lo que tú digas, Señor, lo que se haga tu voluntad. Pues creo que es algo de lo que hoy
la palabra, hermanos, pues nos invita a reflexionar. Dios salva al que cumple su voluntad, lo hemos cantado en el Salmo. Esa es, pues es el esfuerzo que todos hacemos, que al final cumplir la voluntad de Dios es buscar nuestra propia santificación. Decimos que así sea.